Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosenberg Polanía y les doy la bienvenida a este canal de Una Voz en el Desierto Internacional. Bueno, a finales de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se notificaron los primeros casos de un virus perteneciente a una familia de virus llamado coronavirus. Esta versión, llamada COVID-19, provoca distintas enfermedades desde un resfriado hasta una forma grave de neumonía. Al día de hoy se contabilizan en todo el mundo más de 400.000 casos, con más de 24.000 muertos en 186 países. La mayor parte de los muertos se han producido en China, Italia y España. Se cree que este virus se originó por murciélagos, por el contacto con murciélagos. La Organización Mundial de la Salud ha decretado, por tanto, la situación de pandemia y otros países han decretado el estado de alarma y las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de permanecer en casa para contener la transmisión y por tal razón se han ordenado cuarentenas a nivel nacional. En mi ciudad Bogotá se nos preparó primero con un simulacro de unos pocos días para luego empatar con una cuarentena a nivel nacional. Y este tema, que es el tema de moda en estos tiempos del coronavirus y sus efectos, me ha llevado a estudiar la palabra de Dios y allí encontré algo, en Lamentaciones capítulo 3 verso 38. Mira lo que dice. ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? No tenemos razón para quejarnos si nos castiga por nuestros pecados. Examinemos nuestra conducta y volvamos a ser fieles al Señor otra vez. Mire este versículo, incluso Proverbios 16 nos dice, toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. No podemos negar que lo bueno y lo malo viene de Dios. Si está ocurriendo esta epidemia o esta pandemia, ha sido aún bajo la voluntad de Dios. ¿Sabe que algo que se ha olvidado estos días? Se han mirado los efectos sanitarios, los efectos médicos, pero no se ha tenido en cuenta que el Señor Jesús nos anticipó acerca de situaciones como esta. En Mateo 24 dice allí que los discípulos le preguntaron que cuáles serían las señales de la venida de Jesucristo, de su nueva venida y del fin del siglo. Y él allá en el versículo 6, 7, dice que se levantaría nación contra nación y reino contra reino y habrían pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto sería principio de dolores. Nos hemos acostumbrado a los terremotos porque ocurren en una sola ciudad de una nación. Nos hemos acostumbrado a las guerras porque ocurren en continentes a veces alejados y a veces a ciertas plagas que han estado momentáneamente por unas cuantas naciones. Pero esta por primera vez viene una peste que ha afectado a toda la nación. Esto es del orden apocalíptico, tal como muchas películas han pronosticado de virus, de zombies. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención algo. En la ciudad de Bogotá les conté que nos hicieron un simulacro de unos cuantos días. El simulacro es, dice el diccionario, que es algo que se realiza para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente. Y pues con esto que está ocurriendo en el mundo entero a través de esta peste, el coronavirus, yo veo con las señales que están escritas en la palabra de Dios que este es el simulacro de la segunda venida de Jesucristo. Y tal vez usted dirá, ¿por qué un simulacro? Porque precisamente está profetizado por nuestro Señor Jesucristo que todos estos eventos malos, aún ocasionados por la naturaleza o tal vez ocasionados por el hombre, son un presagio, un anticipo de lo que vendrá después. Si usted piensa que este coronavirus es una plaga maligna, pues sí, sí, acepto que es maligna, lo que quiero decir es que es muy suave. Está profetizado que las plagas que ocurrirán después de la venida de Jesucristo en el rapto de la iglesia van a ser 100 veces peores. ¿Sabe que el libro de Apocalipsis nos da una descripción detallada de todos esos eventos que van a ocurrir? Allí nos habla de sellos, allí nos habla de trompetas y nos habla de copas, cada una con 7 eventos diferentes, eventos consecutivos que cada vez traen cosas peores. Y yo quiero mencionarles
acerca de los 7 sellos. El primer sello me habla de que llega el anticristo a la tierra. El segundo sello me habla de una gran guerra. Y estoy hablando de números grandísimos, no la guerra entre una nación y otra nación. El tercer sello me habla de una hambruna o crisis económica. Esta que está ocurriendo ahora no es nada comparado con lo que va a existir. Y el cuarto sello me habla de plagas. Y estas plagas van a matar, dice la Biblia ya en Apocalipsis 6, hasta la tercera parte de la humanidad. Por lo tanto, esta pequeña cantidad de muertes que está ocurriendo en el mundo entero no es nada comparado con la cantidad de muertes que habrán durante la gran tribulación. Por eso me refiero que estas epidemias de hoy en día no se podrán comparar con lo que viene. Por lo tanto, estamos en un tiempo de simulacro de la segunda venida de Jesucristo. Y yo a través de estos eventos yo quisiera dar dos mensajes, dos enseñanzas, dos advertencias. La primera, actualmente se escuchan muchas prédicas, se escucha a través de los canales de televisión, se escucha a través de YouTube, prédicas donde hombres decretan, anulan o cancelan el poder de esta plaga. Mire, comencé leyéndoles un versículo donde me dice que las cosas buenas y malas vienen de Dios. Hablamos después de que esta es una señal de la venida de Jesucristo. El hecho de que alguien decrete, anule o cancele no va a quitar el hecho de que esto sea una voluntad de Dios como parte del simulacro. Otros predicadores en estos tiempos están hablando de paz, echándole la culpa al diablo de esta plaga. Muchos incluso invitan a ofrendar, a dar semillas de dinero para que el mal no les toque. Y para este primer grupo de personas, yo quiero dar un mensaje de parte de Dios y quiero que usted esté advertido. La palabra profeta, la esencia de la palabra profeta me dice alguien que habla de parte de otro, alguien que es un portavoz. Por lo tanto, un predicador, toda persona que predique de parte de Dios está siendo un profeta de Dios. Y sabe que en la Biblia nos habla en diferentes tiempos de crisis nacional, nos habla de eventos en los cuales existían falsos profetas. En el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 14, me dice esto como negativo de ellos. Y curan la liviandad de mi pueblo, diciendo paz, paz, y no hay paz. En otras palabras, no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Sin embargo, los sacerdotes y profetas dan seguridad de paz cuando todo es guerra. Y en este momento eso es lo que se escucha. Paz, paz, nada malo va a pasar. Y en Jeremías 14:13, otro evento, dice el profeta, entonces dije yo, oh Señor, sus profetas, o sea, los malos, les dicen que todo anda bien, que no habrá guerra, ni hambre, le dicen al pueblo que tú sin duda les enviarás paz, que tú los bendecirás. Y esto me trae a mente lo que estamos escuchando. Jeremías 23 me da una descripción más detallada. Y así dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Y este es el mensaje que he escuchado de muchos predicadores y predicadoras, de que todo esto va a terminar bien. Pero sabe que el Señor da una advertencia. En el versículo 18 de Jeremías dice, porque ¿quién estuvo en el consejo, en el secreto de Jehová, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Mire, si vamos a hablar de parte de Dios, tenemos que tener el oído afinado a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Mire, dice ahí, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis. Por supuesto, los postreros días, muchos dicen que estos no son los últimos tiempos, que este es un evento como cualquier evento, pero así no es como lo está diciendo Dios. Dice el Señor ahí, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El hecho de hablar de parte de Dios no es para tranquilizar a la gente diciéndole paz, paz, sin decir el mensaje completo. El mensaje completo de Dios me está invitando a que haga volver a toda persona que no esté haciendo la voluntad de Dios a que volveos a las sendas antiguas. Dice el Señor, sigue diciendo ahí, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y a aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. La paja es el mensaje falso de una falsa paz que debemos tener. El trigo me habla del mensaje verdadero de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mira, la palabra de Dios tiene que llevarnos a incomodarnos. Este mensaje que estoy dando yo tiene que llevarlo a usted a incomodarse con su situación, si está llevando una vida que no agrada a Dios. Por tanto, he aquí, dice el Señor, que yo estoy contra los profetas, los falsos, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, dice el Señor. Estos tiempos se están aumentando la cantidad de falsos mensajes a través de los predicadores que no se acercan a Dios, que no buscan el consejo. ¿Sabe por qué en los falsos mensajes hay seducción, en estas falsas profecías que están dando la gente? Y recuerde, profecía, hablo de mensajes, porque le dicen al pueblo lo que ellos quieren escuchar, en lugar de decirle lo que necesitan escuchar. En Ezequiel capítulo 13, él también nos cuenta el mismo problema que tenía, y le dice el Señor, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y que hablan de su propio corazón. Así dicho el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como quien dice, hablan de su propio corazón. El problema es que hay más profetas malos, más predicadores malos que buenos predicadores. Y por lo tanto parece que esa es la voz que predomina. Lamentablemente tienen los medios de televisión, los canales de televisión, tienen periódicos para dar un mensaje que trae liviandad a un pueblo que necesita oír la verdad. Pero sabe que el libro de Miqueas, un profeta, nos enseña el contraste entre un profeta falso y uno verdadero, o sea, entre un predicador verdadero y uno falso. En el verso 5 dice, esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno claman paz, con el vientre vacío declaran la guerra. ¿Sabe que esto me habla de que predican o adaptan su mensaje conforme al pago? Hoy en día que abunda tanto el dinero en estas iglesias, invitan a un evangelio falso del bienestar, un falso bienestar. El falso profeta habla de paz, de prosperidad en tiempos donde se debería añadir que viene una ira de Dios, que viene un lago de fuego y que viene un juicio venidero. En Miqueas 3, verso 8, mire lo que dice, hablando de las características de un verdadero profeta, un verdadero mensajero y portavoz de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. La primera característica de un buen mensajero de parte de Dios es que está lleno de poder del Espíritu de Dios. Tiene que ser alguien nacido de nuevo, alguien en quien more el Espíritu Santo, alguien que tenga fuego de Dios. Segunda característica es que sepa tener un juicio correcto de la palabra de Dios. Estos tiempos
son para discernirlos. En estos tiempos no puedo yo hablar de un mensaje liviano a la sociedad, al pueblo de Dios, hablándole paz, paz, esto ya pasará, sin poder entrar a la tercera característica de un buen profeta. Tiene la fuerza, la unción, el coraje para denunciar la rebelión y el pecado. Un verdadero profeta denuncia el pecado y anuncia juicio, anuncia la tempestad por venir del Señor. Mire, días como estos, la prédica que deja a un lado o niega la ira venidera del Señor es falsa. Y aquí viene el segundo mensaje. El primer mensaje era para los que son predicadores. Y el segundo mensaje es para nosotros, la iglesia. En Lucas 3 me habla de un hombre que antecedió a la venida de Jesucristo, Juan el Bautista. ¿Sabe cómo era su mensaje? Su mensaje era bien radical, bien estricto. Dice ahí que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe que esos a quienes él les hablaba eran hombres creyentes, judíos que 3 días al día oraban, iban al templo, diezmaban, ayunaban, oraban lo que usted ni yo hacemos? Pero a él les dijo: ¿ustedes están oyendo de la ira de Dios? Y él les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comiencen a decir dentro de vosotros que tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y hoy en día, porque creemos que somos hijos de Dios, pensamos que podemos vivir una vida alejada de Dios. ¿Sabe que dice la palabra: sed santos como vuestro Padre en los cielos es santo? Y podemos llenarnos de una arrogancia espiritual y pensar que no tenemos que arrepentirnos, que no hay nada de que arrepentirnos. Mire, Juan dijo: ya el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y será echado en el fuego. Mire, este es un tiempo para nosotros, un tiempo de juicio. Usted dirá: ¿por qué? Mire, en primera de Pedro 4 dice: pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron el evangelio de Dios. Y si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Este es un tiempo para nosotros de juicio. Este es un tiempo para que volvamos a los caminos antiguos de Dios. Este es un tiempo para que nos santifiquemos. Este es un tiempo para que dejemos de estar entre dos bandos. Eso le dijo el profeta Elías en un tiempo de juicio, en un tiempo de sequía que hubo en su nación. Decídanse. Si van a estar con Dios, estén con Él. Si van a estar con Baal, váyanse con Baal. El problema es que queremos estar entre dos lados. Y sabe que Juan el Bautista terminó diciendo, hablando de Jesús: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Jesucristo está a las puertas, está a las puertas. Recuerde, este es un simulacro del juicio de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero que no se compararán con lo que vendrá. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis nos habla de 7 iglesias? Eso se menciona en capítulo 2 y capítulo 3. Cada iglesia tiene ciertas características y se cree que cada iglesia representa un tiempo en la historia de la humanidad. Por lo tanto, la primera iglesia tiene unas características: la iglesia de Éfeso, una iglesia que había perdido su primer amor. Pero la última iglesia, que sería la iglesia antes del arrebatamiento de Jesucristo, se llama la iglesia de la Odisea. Es la iglesia de la apostasía. Y no porque gente que diga que no cree en Dios, sino por gente que lo ha sabido rechazar dentro de su corazón. Mire lo que dice Apocalipsis 3:14 hablando de esta iglesia. Y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero y el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, como quien dice, he prosperado, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, de Jesús, compres, ya que tiene tanto oro, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, esta iglesia había dejado al Señor Jesús por fuera. Una iglesia de creyentes. ¿Y cuáles son los errores? Unos cuantos errores que podemos ver de esta iglesia que representa la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI. La iglesia, recuerde que es usted y yo. Por lo tanto, no hablamos de una denominación, de un local, hablamos del cuerpo de personas. El primer error que se le ve ahí es una iglesia que considera equivalente tener dinero como ser bendito de Dios. Ellos olvidan que Dios no nos ve así. Dios no nos ve así. Las bendiciones espirituales no podemos asociarlas únicamente al tener el dinero, al ser prósperos. Ese es un gran error de esta teología de la prosperidad que ha pretendido comprar con dinero la santidad, que ha aprendido a comprar con dinero, creerse que se es un bendito de Dios. Estos días escuchaba yo a un predicador famoso de la televisión de Puerto Rico diciendo de que en estos tiempos había que dar dinero, sembrar una semilla para ser exentos de esta crisis. Qué tristeza que con dinero se pretenda comprar hasta la protección del mismo Dios. ¿Sabe cuál es la tragedia de la prosperidad? Ellos, en la Odisea y hoy en día, seguramente muchos piensan que lo tienen todo y no tenían nada. Hoy en medio de esta crisis no podemos mezclar el dinero con estos tiempos. Eso es un tiempo especial. Estamos viviendo un proceso que Dios ha permitido para toda la humanidad. Y no pretenda usted que el dinero que ha acumulado o que pronto aporte va a librarlo de este tiempo y va a salir más rápido que los demás. ¿Sabe otro error que tenía esta iglesia de la Odisea y que la tiene hoy en día? Que debido a esa influencia en la sociedad, por ser prósperos, por tener dinero, por codearse con los gobernantes, por vestir bien, por vivir bien, por tener propiedades, ellos han incursionado en la política y creen que a través del poder van a poder cambiar esta sociedad. ¿Y sabe qué olvidan ellos? Que solamente cuando ocurra el reinado milenial, cuando Jesucristo gobierne en la tierra, y lo cual solo ocurrirá después del rapto, después de los 7 años de tribulación, después de Armagedón, vendrá el tiempo de un reinado milenial en el cual co-gobernaremos junto con Dios, pero solo ahí. Ahorita realmente es un intento falso, un deseo de adquirir más poder en medio de esta sociedad que realmente lo que necesita es volverse a Dios. Mire, es importante que sepamos distinguir entre las tribulaciones de un cristiano y que es algo que todos en algún momento de la vida vivimos. Algunos tal vez viven tribulaciones por su fe dentro de su familia, un cónyuge, tal vez en el trabajo, tal vez en la sociedad le prohíban, algunos países pasa, pero hay algo diferente que es la ira de Dios, que es el juicio de Dios que caerá sobre este mundo incrédulo. Creemos por la palabra de Dios que el pueblo de Dios seremos librados del verdadero juicio de Dios, de la verdadera gran tribulación, de esas verdaderas plagas. Creemos que a través del rapto, del arrebatamiento, seremos librados como Dios libró a Lot del juicio que cayó en Sodoma y Gomorra, como Dios libró a Noé del juicio que cayó en toda la humanidad a través del gran diluvio. En Apocalipsis 3, la iglesia anterior de la Odisea, que es otro tipo de otra iglesia que debe existir en la actualidad, hablando de las personas, la iglesia de Filadelfia, dice así: escribe el ángel al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, ese sí no miente, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Señor, conoce nuestras obras, ¿cierto? Todo lo que hacemos. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, tienes poca influencia, tienes poco dinero, no te rodeas con los gobernantes, has guardado mi palabra. Mira lo que le importa a Dios, que guardemos su palabra. Él no está impresionado por los dones espirituales, si hacemos milagros no los hacemos. Él le importa es que guardemos su palabra y no has negado mi nombre. Mire, no negar el nombre del Señor, de que Él es el único Salvador. Cuando en una prédica
no resaltamos que Jesús es el único medio para salvación, estamos negando el nombre de Dios. Cuando solo enfatizamos, cuídate de la plaga lavándote las manos, enciérrate, pero no enfatizamos teniendo la oportunidad de predicar de un Cristo que sana y que salva, estamos negando su nombre. Cuando Dios abre unas puertas grandes en los medios de comunicación es para hablar claramente este mensaje de que Jesucristo, Él busca que le honremos a Él, que no neguemos su nombre. Eso es lo que anhela. Y sigue diciendo ahí, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, falsos creyentes. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Presta atención, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, mi mandato de ser constante, de ser perseverante, de ser fiel, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Escuchó bien? Mire, si somos fieles a Jesucristo, si este simulacro nos permite volver a enraizarnos en Él, a volver a Él, no ser tibios, sino consagrados a Él, si volvemos a perseverar como en los principios, como en el primer amor, Él nos promete librarnos de ese día de la prueba que de verdad vendrá sobre el mundo entero. He aquí yo vengo, dice Jesús, pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Me está hablando ahí de la opción de que usted pueda perder su oportunidad de irse con Jesucristo. Mire que el Señor ahí mismo, en el último capítulo de Apocalipsis, hablando de ya casi del fin, dice, mientras tanto deja que el malo siga haciendo el mal y que el impuro siga en su impureza. Como quien dice, el pecador siga haciendo lo que le gusta hacer. Si está alejado de Dios, si usted es tibio, siga haciéndolo. Si ama el dinero, siga haciéndolo. Si ama la política y el poder y la influencia con los hombres del mundo, siga haciéndolo. Pero que el santo siga santificándose. ¿Qué me invita a eso? Tenemos que consagrarnos más. Y cierra el verso 12. Mira que vengo pronto. Traigo conmigo la recompensa que he de dar a cada uno según sus obras. Mire, amigo o amiga que me escucha, el Señor no retarda su promesa, dice el libro de Pedro, según algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Dirá usted, un cristiano tiene que arrepentirse? De nuevo, claro, cada día nos contaminamos, cada día fallamos, necesitamos la sangre de Cristo para mantenernos puros y limpios delante de Él. ¿Sabe que Dios no nos llamó para sufrir su ira, esa ira venidera de la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Recuerde que Él murió por nosotros para que ya sea vivos o muertos, cuando Él regrese podamos irnos a vivir con Él para siempre. La pregunta que yo le hago ahora a usted, ¿está usted preparado para este simulacro de la segunda venida de Jesucristo? Si usted como cristiano ahorita tiene pánico de la muerte por este virus, ¿no será que tal vez usted no tiene la seguridad de que al morir se irá con Dios? Y si usted ahorita no está seguro si se va con Dios porque no es creyente, porque está escuchando este mensaje por casualidad, yo le invito a que tome en serio este simulacro del Señor y se prepare como todos los que dicen ser hijos de Dios, para verdaderamente limpiar nuestras vestiduras, volverlas blancas como Él está esperando. Este tiempo va a pasar con la ayuda de Dios, este tiempo, pero esto no es nada, nuevamente lo digo, comparado con la gran tribulación que vendrá. Si usted se queda del rapto, le va a tocar con su propia vida ganarse un cupo para irse con Jesucristo. Yo le invito a que se comunique con nosotros a través de la página web www.unavozeneldesierto.org. Que el Señor les siga guardando a ustedes.